Bienvenidos a Pensar Economía, estamos con Ricardo Sosa para hablar de un tema que tiene que ver con el futuro del país y relacionado con la economía, pero también y fundamentalmente con la educación y con la enseñanza. Sí, en los últimos días se han dado a conocer las pruebas del llamado evaluación del PISA, que es una prueba que hacen los países más desarrollados, reunidos en la OCDE, junto a países también del tercer mundo, países en vías de desarrollo. El tema de la educación, me parece que estas cifras que se dieron en las últimas horas están siendo enfocadas en un enfoque muy de corto plazo, en el sentido que, bueno, hay cifras que son la verdad que preocupantes, pero hay que mirar para atrás. Se ha mejorado muy poco, pero no es que esté pasando esto ahora. Viene de larga data y hay que ver, no hay que caer en falso dogmatismo, decir, bueno, hay que aplicar medidas, cambiar todo, dar todo de vuelta, está todo mal, no es así. Pero vamos a tratar de ponerle números primero al tema de la educación. Estas pruebas PISA, en 2009 participaron 66 países. En Uruguay realizaron las pruebas 5.900 estudiantes de liceos privados y públicos. El promedio de Uruguay fue de 426 puntos. El promedio de la OCDE donde están los países más desarrollados, fue de 493 puntos. El puntaje más alto lo tuvo Shanghái de China, porque en China no se hizo como China en su conjunto, sino por regiones. Lo tuvo Shanghái con 556 puntos. Estamos hablando de 130 puntos por encima de Uruguay. De los 8 países de América Latina que participaron, el que tuvo un puntaje más alto en el promedio fue Chile. Que siguen siendo de cualquier manera puntajes bastante bajos sí, si comparamos con el resto de los países que participan, ¿verdad? Están Para por debajo, toda Latinoamérica. Están por debajo del promedio siempre, un panorama ¿no? bastante desalentador, por llamarlo de alguna forma. Y estamos hablando de pruebas que se hacen en lectura, comprensión lectora, en matemáticas y en ciencia. Ahora vamos a ver un poco estas cifras que de alguna manera preocupan de cara al mediano plazo. Del total de jóvenes de 15 años, esto es el año 2009, solamente el 82% concurría a liceos en ese año. Hoy, en estas últimas horas, salieron datos de la franja entre 15 y 17 años. Y ahí el porcentaje se eleva a 28,5%. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es cuando la gente pasa del ciclo básico a lo que es cuarto, quinto y sexto. Hay un abandono mayor. O sea que hoy estamos hablando que la gente de 15 a 17 años, los jóvenes de 15 a 17 años, casi la tercera parte no está yendo. 3 de cada 10 no están estudiando entre los 15 y los 17 años. Lo cual obviamente limita, a no ser alguna causa exógena, no sé, que sea jugador de fútbol o que tenga una familia muy rica, su posibilidad de futuro, obviamente, porque si te abandonó en tercero o en segundo liceo, obviamente que las posibilidades de crecimiento a nivel económico, a nivel hasta personal, son muy limitadas. El 42% de los estudiantes en el año 2009 de Uruguay se ubicó por debajo de lo que se llama el umbral de competencia, es decir, dentro del cual es como decir lo mínimo. Es una especie de nivel de inserción social que claro, tiene ese joven. Ese joven puede desarrollarse e interaccionar en la sociedad, pero estamos hablando del 42%, no llega a ese umbral, directamente está por debajo de tener las herramientas que le permiten funcionar en una economía, funcionar en una sociedad. Los colegios privados más altos, los colegios privados justamente fueron los que obtuvieron los resultados más altos. Y vamos a concentrarnos justamente en el tema de la desigualdad. Ahora vamos a ver, por un lado, no cierran los números, obviamente. El 47% de los estudiantes no llega al umbral de competencia en matemáticas. Me incluyo ahí, yo probablemente estaría dentro de ese 47% porque no era lo mío las matemáticas, a pesar que me dediqué al periodismo económico, pero el promedio de los países desarrollados que no llegan al umbral de competencia fue de 21%. Es una diferencia bastante grande y como vemos acá, hay casi la mitad de las personas, casi la mitad de los estudiantes no llega a lo mínimo que se le pide para matemáticas. Datos preocupantes. En ciencias, que es otro dato que estuvimos viendo acá, el 42,7% de los estudiantes no llega a ese umbral de competencia. El promedio de la OCDE es de 17,9%, 18%. De vuelta estamos hablando de porcentajes que duplican al promedio de los países desarrollados. Eso es lo que son a grandes números generales, pero vamos a tratar de meternos en lo que es en los niveles de desigualdad. Uno obviamente piensa que en un colegio privado de Carrasco los resultados fueron mejores que en un colegio de un barrio periférico, de un barrio de un contexto social desfavorable. Eso, lo lógico no. Es lo que está pasando, aunque lo ideal sería que la educación sirviera, como sirvió años antes, para, de alguna manera, dar igualdad de oportunidades. Igualar posibilidades. Pero mira, estos datos son muy importantes. El 69%, o sea, para decir el 70% de los estudiantes de contexto muy desfavorable no llega
al umbral de competencia. O sea que solamente la tercera parte de los... 3 de cada 10. 3 de cada 10 de los estudiantes de contextos muy desfavorables llegan al umbral de competencia. Es un dato muy preocupante cuando ese porcentaje en el contexto muy favorable, porque esto se divide en deciles, o sea, se divide a los estudiantes en 10 capas de acuerdo a los ingresos económicos y a los factores socioculturales, solamente el 7%. Menos de 1 de cada 10 está en la misma situación. Entonces estamos viendo un panorama de desigualdad absoluto. O sea, en la persona de contexto social desfavorable, 7 de cada 10 no llegan a los mínimos exigidos. O sea, esa persona probablemente haya un abandono, probablemente tras esto. Esto muestra que hay problemas y que esos problemas se van a seguir agudizando. Acá hay un dato a nivel de lo que es, obviamente, los liceos privados, que son donde está el contexto muy favorable, obtuvieron un promedio de 526 puntos, un promedio que está por encima del promedio de la OCDE, de los países desarrollados, pero solamente los liceos privados lo obtuvieron. El mínimo lo tienen las escuelas rurales, donde hay algún tipo de grado para gente que es de liceal, con edad liceal, se llama séptimo y octavo grado, con 323, a niveles que lo asemejan a países del Asia, a países, no países del Asia como China y Corea, que son de los buenos. Sí, hay que partir de la base también, Ricardo, que el 50%, al llegar a los 15 años, 50% de los que están estudiando ya vienen desfasados por haber repetido por lo menos un año, y eso lleva a que esa prueba que se hace PISA a ese alumno de 15 años seguramente pueda estar, en vez de estar en tercer año donde debería estar, puede estar en segundo, incluso algunos haciendo primer año recién del ciclo básico, ¿no? Exactamente. Y ahí hay un elemento a tener en cuenta que es, lo hablaba con gente de la ANEP, Uruguay, entre estos 66 países, es el cuarto país en nivel de repetición a los 15 años. Es un dato más que preocupante y que implica las carencias que hay detrás de eso. ¿Por qué se da esa cifra? Ahora vamos a ver, Uruguay está dentro de los 6 países que más diferencia presentan entre los alumnos de contexto muy favorable y muy desfavorable. Estamos junto a Panamá, Perú. Habitualmente esos países donde se dan los mayores niveles de desigualdad son en América Latina. Todos los países, esos 6 países, son de América Latina. Las mujeres superan en 42 puntos el promedio en lectura a los hombres, mientras los varones la superan en matemáticas, siendo similar el nivel en ciencias. Eso es para tener una visión, como se gusta ahora, de género, ¿no? Ahora vamos también a ver si tiene que ver un poco la distribución de la riqueza y los resultados. Y ahí hay una cosa que se llama el índice de Gini, que es un índice que se utiliza para medir la igualdad o la desigualdad en una sociedad. Más cerca de 0, el 0 es una igualdad total, o sea, es el máximo de igualdad. 1 es una sociedad absolutamente desigual. En Uruguay el índice está en 0,45, estamos ahí, a mitad de tabla, peleando. Y en Uruguay tuvo el resultado de una prueba de 400 puntos en esta prueba PISA. Estamos hablando de Singapur, el índice este es de 0,43, un poquitito mejor que Uruguay, y el resultado fue 526 puntos en la prueba, 100 puntos más. O sea que no tiene que ver necesariamente la igualdad o desigualdad, en algunos casos sí tiene que ver en cuanto a la distribución del ingreso, pero muchas veces tiene que ver otros factores. Y acá me parece fundamental ver algunos temas que hablamos con técnicos de la ANEP, estuvo el presidente del CODICEN en Poder Pensar, y obviamente desde el gobierno, desde las figuras políticas de los gobiernos, hay una cierta tentación a decir, bueno, estamos mejorando, estamos haciendo esto. Es verdad, se están haciendo cosas, pero estamos hablando. Primero hay que decir que este nivel de 42% de personas, de estudiantes que no llegan al umbral de competencia, es el mismo que se mantiene desde hace casi 10 años. Del año 2003, perdón, 6 años. Del año 2003 a esta parte, los porcentajes se mantienen igual. No es que de una manera eso tranquilice. Estamos diciendo que no es algo que es nuevo, es algo que viene hace tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que hay temas vinculados a algunos factores que tienen que ver con el manejo de la enseñanza que están jugando muy fuerte en esto. Te explico cuáles son. Por ejemplo, el tema de competencia. En Uruguay los contenidos se basa en un modelo muy de contenidos. El profesor va al programa de tercero liceo en literatura o en química y tiene que dar tantos contenidos. Da tantos contenidos y ya está. Ese es el alumno aprende esos contenidos y más o menos salva o no salvar los exámenes o no salva el curso. Hay que ir más, según nos decían los técnicos, a un método de competencia. Es decir, si el estudiante al llegar, al completar el tercer año de liceo, por ejemplo, puede, por ejemplo, en matemáticas, saber hacer tal operación, en este contexto hacer tal razonamiento, hacer tal jerarquización, hacer tal nivel de abstracción, o sea, competencia, poder medir, poder darle estándares a los estudiantes, no decir, hicimos todo el contenido de clase. Eso es un punto. Después el otro punto importante es que acá en Uruguay está muy centralizada la educación, muy centralizada, los liceos no tienen casi autonomía,
Y a veces eso también juega, porque los profesores, los directores están muy jugados a lo que viene de arriba, hay poca iniciativa porque no lo deja el propio sistema. Hay otros países donde los colegios, las escuelas, incluso públicos, son más una comunidad. Y ahí también tiene que ver los padres. Acá en Uruguay antes había comisión de padres. Hoy una crítica podemos hacer a los padres. También vamos a recoger el carnet a veces y poca cosa más a las escuelas. A los padres también, mostra el índice de PISA, un bajo nivel de participación de los padres. Y por otro lado, creo que no se va advirtiendo lo que va pasando con el estudiante. ¿Por qué tenemos un nivel tan alto de repetición? No se dan cuenta uno en mayo, en junio, que ya hay problemas. Antes, cuando yo iba al liceo, no hace tantos años, había, me acuerdo, clases de recuperación. En los liceos privados hay clases adicionales, los gurises tienen, se lo dice en inglés, coaching, se le va identificando, se le va dando apoyo. ¿Por qué tenemos ese grado de repetición? Y por último, ¿por qué no se da cuenta el sistema de que quizás hay un alumno que está dentro del liceo y probablemente vaya al fracaso, esté 2 años repitiendo, y si va a una carrera técnica, tenga éxito, esté más dentro de su competencia, y eso no se identifica más rápidamente para generar esa frustración que finalmente hace que, como decíamos hoy, entre los jóvenes de 15 a 17 años, casi la tercera parte no va a ningún centro de estudio. Me parece que son... Sí, hay que tomar en cuenta además, Ricardo, que cuando se toma entre 18 y 24 o 25 años, 60. Que podría ser una edad todavía para seguir estudiando, sobre todo carreras terciarias, ya casi 6 de cada 10 no están estudiando directamente. Los datos son preocupantes desde hace tiempo. La sociedad, como tal, los indicadores económicos han mejorado en algo la distribución de la riqueza, por lo menos la gente más que está en situaciones más complicadas ha mejorado un poco, pero eso es muy lento de traducirse a lo que son estas competencias que tienen que tener los estudiantes. Y si vamos a este modelo de alta repetición, de alta deserción y de no identificar los problemas, vamos a gente que va a tener menor igualdad de oportunidades. Siempre la gente que está en contextos más favorables y en liceos privados va a tener una mayor posibilidad, y vamos a ir a una sociedad menos igualitaria, que es obviamente lo que todos no queremos. O sea, va en contra de lo que fue la educación de Varela en esta parte, tratar de igualar en cuanto a oportunidades. Eso lamentablemente hoy se está haciendo, pero con muy poco éxito. Gracias, Ricardo. Vamos cerrando por aquí Pensar Economía. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad.